Buenas tardes, mi nombre es Patricia Sanoja. En esta oportunidad vamos a dar cumplimiento a una de las actividades establecidas por la docente Sara Menoni. En esta oportunidad, Derecho Mercantil y Práctica. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre las sociedades mercantiles, que esta a su vez la ley en lo general, como tal, no la define, no le da una definición específica, sino que solamente la establece dentro de un orden de sociedades, pero no entrega un concepto como tal. La sociedad mercantil puede ser definida o vista desde diversos puntos de vista según varios autores. En esta oportunidad vamos a tocar el tema sobre cómo define el autor Manzanilla Molina sobre las sociedades mercantiles. Este autor no ve más las sociedades mercantiles sino como una nota o característica determinante del negocio como tal, constituido dentro de una sociedad, y que a su vez se lleva a cabo o es llevado a cabo como una relación recíproca entre las partes como tal. Está con la finalidad de la realización de que a su vez tenga un fin común entre las partes. Por otra parte tenemos el autor, que es el autor Pina Vera Rafael. En esta oportunidad podemos decir que observa la sociedad mercantil como un contrato de intereses entre las partes. No es más que ella, un contrato de intereses entre las partes, entre los socios que juegan entre dicha sociedad, y estas van vinculadas a un fin común entre las partes. Por su parte tenemos el autor Rodríguez y Rodríguez. Esta nos señala a la sociedad como un contrato asociativo, entre las partes, y de organización con intereses coincidentes, o sea, con intereses en común y con vista en una misma dirección, teniendo en cuenta donde se proporcionen las ventajas económicas de las partes, de los socios de un fondo en común. En otro orden de ideas podemos mencionar que los italianos relacionan una sociedad mercantil como una relación de un contrato de organizaciones que aportan utilidades a sus dueños, aportan tanto utilidades como beneficios entre las partes. La Ley General de las Sociedades Mercantiles, en su artículo número 1, puede definir o puede clasificar las sociedades de la siguiente manera. Esta ley reconoce las siguientes sociedades mercantiles como la sociedad en nombre colectivo, las sociedades comandita, o entre ellas podemos decir que la sociedad en nombre colectivo y responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades de comandita por acción y sociedades cooperativas. Cualquiera de estas sociedades se pueden hacer o hacen referencia a las fracciones de la primera a la quinta de este artículo. Estas a su vez podrían constituirse como sociedades de capital variable. Por su parte, podemos decir que en cuanto a la sociedad anónima, es aquella sociedad que existe bajo una denominación y se compone y es compuesta exclusivamente por los socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Esa puede definirse la sociedad anónima. Cuando hablamos de la sociedad en nombre colectivo, es aquella que existe, se puede definir como aquella que existe bajo una razón social, y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, es decir, todo de manera limitada y solidariamente entre los socios. Igualmente se lleva a cabo con las obligaciones sociales de los socios como tal, que forman parte de esa sociedad. La razón social será formada con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren
los de todos, entonces se añadirán las palabras y compañía, en otras equivalentes como tal. Podemos mencionar también las sociedades de responsabilidad limitada. Cuando hablamos de la sociedad de responsabilidad limitada, podemos decir que esta está constituida entre los socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones como tal, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, entre otros. Gracias. Quien le habla, la bachiller Ragua Yuri. En esta oportunidad estaré abordando temas en relación a las sociedades mercantiles. En primer lugar, es importante conocer el registro y la publicidad de dicha sociedad mercantil. El registro se hace 15 días siguientes a la notificación o a la celebración del contrato. Es importante registrar dicho contrato en el registro público de comercio. En cuanto a la publicación, se hace a través de un periódico de la jurisdicción donde se dicte. Esto se comprueba a través de un ejemplar, en este caso un periódico, de la misma jurisdicción social. Esto está tipificado en el artículo 123 de lo que es el Código de Comercio vigente. Por otra parte, al momento de hacer un contrato de sociedad mercantil, surgen lo que son diferentes efectos. Entre ellos podemos mencionar las partes se convierten automáticamente en socios. Se tienen derechos y las partes adquieren obligaciones. Por otra parte, se tiene lo que es el derecho comparado y esta sociedad mercantil. Es importante traer a colación que el país México, al igual que nuestro país en Venezuela, el contrato de sociedad mercantil es bilateral, es oneroso, pero existe una diferencia, ya que en México se registra dicho contrato mediante la Secretaría de Economía, mientras que en Venezuela se registra ante un registro público de comercio. En otro sentido de ideas, el contrato de sociedades mercantiles puede extinguirse a través de la muerte de uno de los socios, por interdicción, por quiebra, por insolvencia o por incumplimiento. Es importante destacar que dentro de la doctrina de estas sociedades mercantiles, el estudioso Fernando Morles sostiene que la obligación nace a través de la celebración, a través del acuerdo de voluntades, en este caso el contrato. Es importante destacar que las sociedades mercantiles obtienen lo que son la personalidad jurídica y esto lo hacen al momento de registrarse como tal la sociedad. Es todo, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Ángel Galíndez, cursante de quinto año de Derecho Laxo A. Vengo a hablarles un poco sobre las sociedades mercantiles de hecho, las irregulares y las de objeto ilícito. Las sociedades mercantiles de hecho también tienen personalidad jurídica ante terceros, pero los socios responden subsidiaria y limitada y solidariamente ante terceros con su propio patrimonio, ya que esta sociedad carece de escritura pública de su contrato social y no fue registrada ante el Registro Público de Comercio según el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las sociedades mercantiles de objeto ilícito. Estas sociedades se rigen por lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que disponen lo siguiente. Las sociedades que tengan un objeto ilícito o que ejecuten habitualmente actos ilícitos serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación a petición que en todo tiempo podrá hacer cualquier persona, incluso el Ministerio Público, sin perjuicio a la responsabilidad penal a que hubiera lugar. La liquidación se limitará a la realización del activo social para pagar las deudas de la sociedad y el remanente se aplicará al pago de la responsabilidad civil y en defecto de esta a la beneficiaría pública de la localidad en que la sociedad haya tenido su domicilio. También se reputarán
mercantiles todas las sociedades que se constituyan en algunas de las formas reconocidas en el artículo 1 de esta ley. Las sociedades se constituirán ante un notario y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones. El notario no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley. El objeto lícito. Las sociedades al constituirse lo hacen conforme a la ley y sus actividades serán siempre dentro del marco de la ley que tengamos vigente. Las reservas legales. Toda sociedad mercantil por ley debe ahorrar para garantizar su capital social. Se encuentre completo en caso de crisis o disminuya, ya que en caso de ocurrir, los acreedores pueden solicitar se aplique la ley de concursos mercantiles y cobrar sus créditos. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto legal y tanto la sociedad como sus acreedores podrán repetir por los anticipos o reparticiones de utilidades hechas en contravención de este artículo contra las personas que hayan recibido o exigido su reembolso a los administradores que le hayan pagado, siendo una u otras mancomunadas y solidariamente responsables de dichos anticipos y reparticiones. Fondos de reserva. El fondo de reserva es de obligada constitución de acuerdo a los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tiene por objeto poner la sociedad en condiciones de prevenir una merma, una pérdida en el capital, pues con este fondo se reconstruye aquel en la cuantía en que se aminoró. La escritura en los estatutos de la sociedad deben establecer el monto de ese fondo. El procedimiento para construir consiste en separar como mínimo el 5% de las utilidades líquidas anuales que arroje el balance hasta que alcance la quinta parte del capital social. Tenemos también las reservas de evaluación o reevaluación. Para la salud económica de la sociedad se recomienda que en los estatutos del contrato social el fondo de reserva anual de 5% sea superior para así permitir salvar la crisis cuando hay pérdidas y así reintegrar el capital social afectado. Tenemos las utilidades repartibles, que el reparto de las ganancias o pérdidas se observarán salvo impacto contrario de las reglas siguientes. 1. La distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente a sus aportaciones. Por otra parte, al socio industrial corresponderá la mitad de las ganancias y si fuesen varios, esta mitad se dividirá entre ellos por igual. Y tercero, el socio o socios industriales no reportarán las pérdidas, no producirán ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o más socios de la participación en las ganancias. En tal caso, si hubiere pérdida del capital social, este deberá ser reintegrado o reducido antes de hacerse repartición o asignación de utilidades. Ante todo, muy buenos días, profesora Sara Menoni. Mi nombre es Francisco García, respectivamente de la sección M615 del Axo A de la materia de Derecho Mercantil. En esta oportunidad voy a tratar un tema aludido a lo que concierne a las sociedades mercantiles. Y es pues que las sociedades mercantiles son aquel conjunto de organizaciones que se crean con fines de lucro o con fines económicos, con la finalidad de satisfacer las necesidades personales o bilaterales, es decir, involucra a ambas partes o varias personas. Podemos decir que las sociedades mercantiles presentan un conjunto de series o de formas importantes, a la cual diferencian todas las actividades comerciales. Podemos decir que en las sociedades mercantiles presenta una acción que se llama función
fusión de la sociedad mercantil. Y es que pues la fusión de varias sociedades mercantiles deberá ser decidida por cada una de ellas en forma y términos que correspondan según su naturaleza. Cada sociedad deberá publicar su último balance y aquella o aquellos que dejen de existir deberán publicar el sistema establecido para su extinción de sus pasivos. Es importante resaltar también que todas aquellas obligaciones comerciales a la cual hayan atribuido algún lucro o alguna finalidad con ella responderán por la totalidad de las obligaciones y por los proyectos de los estatus que se rigen todas esas empresas o todas esas sociedades mercantiles. Dentro de las sociedades mercantiles también podemos establecer o se fundamentan las sociedades extranjeras, la cual establece primero que nada el artículo 250 de la Ley de Sociedades Mercantiles, donde establece que las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad jurídica en la República. El artículo 251 de la Ley de las Sociedades Mercantiles establece que las sociedades extranjeras solo podrán ejercer comercio desde su inscripción en el registro. La inscripción se efectuará por previa autorización de la Secretaría de Comercio. Todas las personas extranjeras o fuera que estén fuera del país, dentro de este país, pueden ejercer todas las actividades de comercio siempre y cuando se diriman por las leyes internas de este país. Podemos resaltar también, y como tema o término muy importante, que todas las sociedades mercantiles o comerciales se disuelven por la expiración fijada en el contrato social, por la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o proquedar o cuando éste esté consumado. 3. Por acuerdo de los socios porque el número de accionistas llegue a ser inferior o mínimo que la ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, o por la pérdida de 2 o terceras partes de la capital social. Cabe resaltar que así como hay disolución, hay liquidación de todas las sociedades mercantiles, y es pues que la liquidación de las sociedades anónimas y en comandita por acción, los liquidadores procederán a distribuirlas remanentemente de los socios con sujeción a las siguientes reglas. Podemos decir que el balance final se indicará la parte a que cada socio corresponde en el haber social. 2. Dicho balance se publicará tres veces de 10 en 10 días en el periódico oficial de la localidad. Y 3. Transcurrido dicho plazo, los liquidadores convocarán a una asamblea general de accionistas para que apruebe definitivamente el balance. Y por último, como menos importante, podemos establecer el fundamento legal de lo que son las sociedades mercantiles. Y es pues que las sociedades mercantiles se encuentran reguladas en el artículo 1649 del Código Civil venezolano, en el Código de Comercio en su artículo 201 ordinal 1, 211 y 215, y la Ley de Sociedades Mercantiles. Podemos establecer que existen doctrinarios, juristas, especialistas en la materia, que dieron su concepto o establecieron un criterio en lo que concierne a las sociedades mercantiles. Y es pues que Emilio Calvo Vaca considera que las sociedades mercantiles son un conjunto de sistemas que se utilizan para desarrollar la actividad comercial. Eloy Maduro Luyando la define como aquellas actividades o un conjunto de sociedades con fines lucrativos que involucran a ciertos comerciantes dentro de una actividad comercial. Podemos resaltar, y no por menos muy importante, el derecho comparado. En México existen, toda actividad comercial con fines de lucro, pero son tanto privadas como públicas, es decir, hay una intervención del Estado acá. En Colombia existen sociedades mercantiles las cuales son autónomas, la cual hay representación por parte del Estado, como hay representación de poder público. Cabe resaltar que toda actividad comercial que se realiza dentro del continente, el territorio venezolano, es muy similar y muy semejante, tanto en México como en Colombia y en otros países, porque todos los actos mercantiles son universales. Es decir, a nivel mundial se da la actividad comercial, se da la actividad de lucro. Muchas gracias, profesor. Buenas, mi nombre es Dilmar Figueredo. Voy a hablarles sobre las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles son sociedades que, en su conjunto, realizan actividades comerciales con fines de lucro, pero son tanto privadas como públicas, es decir, hay una intervención del Estado acá. En Colombia existen sociedades mercantiles las cuales son autónomas, la cual hay representación por parte del Estado, como hay representación de poder público. Cabe resaltar que toda actividad comercial que se realiza dentro del continente, el territorio venezolano, es muy similar y muy semejante, tanto en México como en Colombia y en otros países, porque todos los actos mercantiles son universales. Es decir, a nivel mundial se da la actividad comercial, se da la actividad de lucro. Muchas gracias, profesor. Buenas,
Según su definición, es aquel contrato por medio del cual dos o más personas convienen en contribuir, cada una con la propiedad o con el uso de las cosas o con su propia industria a la realización de un fin económico común. La palabra sociedad se utiliza en dos sentidos, como contrato y contorno persona jurídica o como contrato. La sociedad designa al acuerdo que celebran los socios, y como persona jurídica se designa la agrupación que surge de ese contrato, es decir, una persona jurídica diferente de los miembros que la integran. Para la creación de una sociedad es necesario que exista la unión entre personas, las cuales hayan decidido unirse con el fin de obtener mayores beneficios en cuanto a sus intereses. Sociedad de capital. El elemento humano tiene poca relevancia. El tipo fundamental de esta clase de sociedad es la sociedad anónima, en el cual la solvencia de los accionistas no influye en la sociedad, ya que ellos tienen ilimitada su responsabilidad al monto del soporte, y el capital está dividido en acciones de fácil circulación y transmisibilidad. Sociedades mixtas son aquellas que se toman en cuenta ambos, que es la condición personal del socio y el capital de la sociedad. Tanto reúnen características de las sociedades de personas y piedades de capital, ubicándose dentro de este grupo a las sociedades en comandita y las sociedades de responsabilidad limitada. De los aspectos más significativos de ellos son los siguientes, que es compañía anónima, que son las más comunes en nuestro sistema y que se considera una de las sociedades mercantiles de capital, ya que el soporte que realizan los socios deben corresponder a bienes tangibles, sujetos a valoración, y la responsabilidad de los socios, esta se limita a la cantidad de valores de su soporte, y las obligaciones las obligaciones que asume la sociedad están garantizadas por un capital determinado, dividido en acciones. Los accionistas solo están obligados por el monto de su acción, de tal manera de que una vez que el socio ha cancelado el monto total del capital que suscribió, desaparece su responsabilidad personal, para que la sociedad en esta clase societaria no es relevante en la condición de persona del socio, ya que el carácter esencialmente transmitible de las acciones facilita la entrada y salida de los socios a la compañía. No se establece limitación alguna en cuanto al capital mínimo ni máximo exigible a ser aportado al monto de su constitución. El aporte de las sociedades de capital no puede ser la industria, el trabajo, debido a la irresponsabilidad de determinación del monto. Hay formas de registrar una sociedad mercantil. En la elección de la forma societaria o de organización mercantil más conveniente, permitida por la normativa nacional. De esta manera, el Código de Comercio de Venezuela permite principalmente la siguiente forma de sociedades, que se llama sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita,
sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. Muchísimas gracias.